Hola circuiteros. Bueno, en este ejercicio voy a resolver un problema de corriente continua. Es un circuito alimentado por una fuente de corriente continua a dos resistencias que se encuentran conectadas en serie. Entonces, bueno, pues la primera forma en la cual lo voy a resolver es simplemente aplicando leyes de Kirchhoff, en este caso sobre el propio circuito. Entonces, si la intensidad tiene este sentido, en esta resistencia provocará una caída de tensión de valor 2, la resistencia, por la intensidad, y esta es la referencia. El más y el menos tienen que ser así por el criterio de referencia pasivo. Hay que recordar que la ley de Ohm relaciona la tensión con la intensidad, U igual a R por I, cuando la tensión y la intensidad en el mismo sentido, es decir, con el criterio de referencia pasivo. Y en el caso de la resistencia de 3 ohmios, pues aquí tenemos la caída de tensión de 3I. Entonces, la primera forma de resolverlo, ahora aplicaríamos la ley de Kirchhoff de tensiones, que dice que el sumatorio de las caídas de tensiones en un camino cerrado de un circuito es igual a 0. Entonces nos quedará que 3i más 2i menos 10 igual a 0. De esta manera, a partir de aquí, se puede despejar el valor de la intensidad, 10 partido por 2 más 3, 10 partido por 5 igual a 2 amperios. Es decir, de esta manera hemos calculado ya el valor de la intensidad. Evidentemente, esta forma de proceder en realidad es equivalente a la forma de proceder siguiente. Como tengo estas dos resistencias en serie, voy a sustituirla por una resistencia equivalente que sea la suma de ambas. Cuando hay dos resistencias puestas en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. En este caso, 3 más 2 habría una resistencia de 5 ohmios. Y la intensidad que queremos calcular está ahí referenciada. De esta manera es sencillo, procedemos de la misma manera. Si esa intensidad circula por la resistencia de arriba abajo, la tensión de esta resistencia será esta, 5i. De esta manera que aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones me quedará 5i menos 10 igual a 0, de manera que la I es igual a 10 partido por 5, que es igual a 2 amperios. Obviamente se obtiene el mismo resultado. Si ahora procediéramos de la... ahora imaginaros que en vez de ser este problema, cambiamos el problema, o mejor dicho, cambiamos la referencia de la intensidad, es decir, tenemos exactamente el mismo circuito, pero ahora la intensidad, en vez de calcularla 3 ohmios, 2 ohmios, en vez de calcularla de izquierda a derecha, vamos a suponer que ahora la intensidad la queramos calcular de derecha a izquierda, es decir, con esa referencia. Entonces, si procedemos de la misma manera, de que las dos resistencias puestas en serie se pueden sumar, nos quedaría nuevamente la fuente de 10 voltios y la resistencia equivalente de 5 ohmios. Y la intensidad ahora con esa referencia. Entonces, con esa referencia, en la resistencia de 5 ohmios habría una caída de tensión de 5i. Con esa referencia, es decir, con referencia pasiva respecto a la intensidad, si la intensidad va de abajo a arriba, la tensión va de abajo a arriba. De esta manera ahora, aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones, me quedará 5i más 10 igual a 0. En este caso es, recorro la resistencia de abajo a arriba y la fuente, ¿vale? Y cierro el camino cerrado. De esta manera, la intensidad es menos 10 partido por 5, que es menos 2 amperios. Obviamente, ha salido signo contrario a la que obtuvimos en el caso anterior, simplemente porque la referencia, el sentido de la intensidad ha cambiado. En realidad, la intensidad, si la cogemos con esta referencia, sale 2 amperios, si la cogemos con referencias cambiadas, sale menos 2 amperios. Ya para terminar, simplemente destacar o recordar que cuando tenemos dos resistencias en serie, R1 y R2, ¿de acuerdo? Con esta U y con esta I, esto es equivalente a una resistencia más UI, a una resistencia equivalente, que es la suma de ambas, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dos o más resistencias puestas en serie, en realidad es la resistencia equivalente no es más que la suma de las resistencias puestas en serie.